La Política Nacional de Convivencia Escolar 2019-2022. En marzo del 2019, siendo ministra de Educación la señora Marcela Cubillos Sigal y subsecretario el señor Raúl Figueroa Salas, se lanza la nueva Política Nacional de Convivencia Escolar cuya vigencia será hasta el año 2022. Su lema es: la convivencia la hacemos todos. Este documento que orienta la gestión de la convivencia escolar en los establecimientos, en su capítulo tercero, presenta los siguientes desafíos para las comunidades educativas. 1. La convivencia tiene que estar basada en un trato respetuoso entre todos los actores de la comunidad educativa. La convivencia debe ser convivencia inclusiva. La convivencia se debe caracterizar por la participación democrática y la colaboración. La convivencia aplica a la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. Si usted quiere tener el documento en su computador, ¿cierto?, puede consultar el enlace, ¿ya?, que aparece al final de esta lámina, ¿ya?, y podrá profundizar en todo el contenido de esta política, que, vuelvo a insistir, orienta la convivencia escolar, pero de alguna forma también nos desafía a trabajar, a capacitarnos, a aprender y sobre todo a enseñar sobre convivencia escolar hoy día. Como abordamos en la sesión anterior, el Manual de Convivencia Escolar es un instrumento de gestión de la convivencia, de carácter formativo. Es un trabajo de toda la comunidad para establecer el cómo queremos que se desarrolle el clima y la cultura escolar de nuestra institución. Si usted es invitado a trabajar en la confección o actualización de este documento, no puede dejar pasar los siguientes compromisos. Número 1, antecedentes. Número 2, marco de valores sobre la convivencia. Número 3, deberes y derechos de la comunidad escolar. Número 4, regulaciones y acuerdos para la convivencia. Número 5, faltas, sanciones y procedimientos. Número 6, protocolos de actuación. Estructura de un manual de convivencia o reglamento de convivencia. Número 1, ¿qué incorporar? En este caso, los antecedentes. Por ejemplo, objetivo y sentido del reglamento interno de convivencia. Por ejemplo, la historia del establecimiento educativo en relación con la convivencia escolar. El contexto. La nueva ley de inclusión requiere que las comunidades educativas modifiquen sus disposiciones sobre las formas de convivir. En el número 2, sentidos y definiciones institucionales. Principios, valores y competencias definidos en el PI relacionados con la convivencia. Definición de convivencia escolar asumida por el establecimiento educativo. Principales fundamentos legales y normativas considerados en la elaboración del reglamento de convivencia, contenidos en el reglamento interno. Derechos y deberes de la comunidad escolar. Los reglamentos de convivencia deben especificar los derechos y deberes de los estudiantes, de los padres, madres y apoderados, de los docentes, de los asistentes de la educación, de los equipos docentes, directivos y de los sostenedores educacionales. Los derechos deben ser garantizados en todo momento por los adultos de la comunidad educativa y los deberes se deben ir asumiendo progresivamente por parte de los estudiantes. El no cumplimiento de un deber no puede implicar la pérdida de un derecho. No nos olvidemos que los niños, niñas, adolescentes, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña, hoy día son sujetos de derechos. Por lo tanto, nosotros como adultos, en las instituciones escolares, somos una especie de garantes de estos derechos. Nosotros somos las personas que vamos a vigilar que no exista y que no haya espacio
para la vulneración de los derechos de nuestros niños y niñas. Número 4. Regulaciones y acuerdos para la convivencia. Representan los acuerdos de la comunidad educativa respecto de cómo se desea que se comporten y se relacionen sus miembros. Es un marco de relaciones esperado para los diferentes actores, que incluye conductas deseadas, permitidas y prohibidas. En el ámbito de las conductas deseadas, permitidas y prohibidas, sabemos que nosotros somos seres únicos e irrepetibles. Por lo tanto, en nuestras escuelas, en nuestras salas de clase, reina la diversidad. Aludiendo al carácter formativo de la convivencia escolar, a la formación ciudadana y al proceso de socialización de los y las estudiantes, en este punto se propone asumir como propia la resolución pacífica de conflictos. Ante esta gran diversidad, es pero seguro, es casi obvio que van a surgir conflictos y vamos a tener conflictos. Entonces, ¿qué mejor que estos problemas, que estas incomodidades, las resolvamos y las afrontemos, pero eso sí, desde el punto de vista del diálogo, ¿ya? Y en la base de la resolución pacífica de conflictos, precisamente se encuentra el diálogo. Faltas, sanciones y procedimientos representan los acuerdos de la comunidad educativa respecto de cómo se desea que se comporten y se relacionen sus miembros. Marco de relaciones esperado para los diferentes actores, que incluya conductas deseadas, permitidas y prohibidas. Las faltas y sanciones deben ser de carácter formativo, ¿ya? No punitivo. ¿Ya? En la educación del siglo XXI, ¿ya? Necesitamos, ¿cierto?, sentarnos a conversar. Necesitamos sentarnos a dialogar. Necesitamos hacer negociación. Necesitamos hacer acuerdos. ¿Ya? Somos una sociedad que se debe construir en base a los grandes acuerdos. ¿Ya? Así que una recomendación, ¿ya? Cambiar la palabra sanción, ¿cierto?, a lo mejor por la palabra acuerdo. Protocolos de actuación. Por ley se requiere tener protocolos que definan los pasos a seguir para enfrentar situaciones que puedan conflictuar la convivencia escolar. Entre ellos, maltrato infantil o abuso sexual, estudiantes embarazadas, accidentes escolares, salidas pedagógicas, etc. ¿Ya? El manual de convivencia escolar debe contener protocolos de acción. ¿Ya? Cuando ocurren hechos que conflictúan la convivencia escolar, es necesario tener protocolarizado este tipo de conflictos. ¿Ya? Ahí salen nombrados algunos, por ejemplo, el maltrato infantil, el abuso sexual, las estudiantes embarazadas, los accidentes escolares, las salidas pedagógicas. Por ejemplo, ¿usted sabe lo que hay que hacer en su colegio si se detecta o se comunica por parte de la familia que una alumna va a ser mamá? Si no lo sabe, debiera manejar usted el protocolo en caso de una estudiante embarazada, porque más encima, esa alumna está protegida por un marco jurídico que tiene que ver con la ley de inclusión, que tiene que ver con la protección a la madre en el embarazo. ¿Ya? Entonces, vuelvo a insistir, los manuales de convivencia tienen que tener incorporados ya los protocolos de acción para manejar situaciones que llegaran a conflictuar la convivencia escolar. Ahora,
Antes de comprender el significado de la resolución pacífica de conflictos, debemos tener claro ciertas cosas. La reforma educacional propone un cambio de paradigma. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. La convivencia escolar es de carácter formativa, participativa, inclusiva, democrática y de buen trato. Los proyectos educativos institucionales deben hacer una declaración explícita de qué entenderán convivencia escolar. Es en los manuales o reglamentos de convivencia donde deben quedar registrados y asegurados los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes de nuestros colegios. Los adultos que trabajamos en estas instituciones educativas pasamos a ser garantes del cumplimiento de la institucionalidad. De ahí la importancia que manuales, reglamentos, protocolos, etcétera, sean un trabajo en común. Como lo declara la Política Nacional de Convivencia Escolar, la convivencia la hacemos todos. Nadie puede quedar ajeno al desarrollo de la convivencia escolar en las instituciones. Como decimos coloquialmente, nadie se puede hacer el leso en temas de convivencia. Y sobre todo los adultos responsables, que abrazamos, ¿cierto?, la tarea de la educación. Desde el director hasta la persona que hace el aseo. Desde el director, los profesores, asistentes de la educación profesionales, asistentes de la educación de aseo, el portero, ¿ya? Las personas que hacen talleres en los colegios, todos, ¿cierto?, debemos velar por la buena convivencia. Porque miren este punto. Los adultos que trabajamos en estas instituciones educativas pasamos a ser garantes del cumplimiento de la institucionalidad, garantes de los derechos de los niños, garantes de los reglamentos, garantes del manual de convivencia. Pero tenemos que manejarlos. Tenemos que manejar el PI, tenemos que manejar el reglamento interno, el reglamento de convivencia, y como decíamos anteriormente, tenemos que conocer y tenemos que trabajar los protocolos. Es una tremenda tarea, pero ¿cómo se facilita esto? Se facilita que esto sea un trabajo en común. Participar en la elaboración de cada uno de estos instrumentos de gestión es la clave, ¿ya?, para el día de mañana poder aplicarlo y aplicarlos bien. ¿Miedo al conflicto? Los conflictos son parte de nuestra vida. Por más complejos e incómodos que sean, debemos afrontarlos. En educación, el conflicto es una oportunidad de desarrollo y crecimiento. Como adultos responsables y garantes de los derechos y deberes en los establecimientos, debemos estar atentos a conflictos de los niños para poder orientar, ayudar o mediar en su solución. ¿Qué es un conflicto? Los conflictos son situaciones en que dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo de intereses y oposiciones incompatibles, donde las emociones y sentimientos juegan un rol importante y la relación entre las partes puede terminar robustecida o deteriorada, según la oportunidad y procedimiento que se haya decidido para abordarlo. Por su parte, la resolución pacífica de conflictos es una habilidad social que contribuye y enriquece la vinculación entre las personas desde una posición colaborativa. Una sala con 45 estudiantes más un profesor son 46 personas únicas e irrepetibles. Son 46 historias, son 46 culturas. Es inevitable el conflicto. Pero ojo, que en educación el conflicto es una oportunidad de crecimiento y hay que tomarlo como tal. ¿Ya? Pero para eso tenemos que estar atentos, sobre todo los adultos, ya, para ayudar a los niños, para ayudar a los adolescentes. ¿Ya? Ser un instrumento para enseñar a los niños, esa es la palabra, enseñar y educar a los niños en materia de resolución pacífica de conflicto
sobre todo a través de una herramienta fundamental que tenemos los seres humanos, que es el diálogo. Por lo tanto, el proceso de resolución de conflictos implicará voluntad para resolver los conflictos que surgen, consideración de los intereses de la otra parte involucrada en el proceso. Hay que estar dispuesto a ceder en las posiciones personales para llegar a una salida que beneficie a las partes involucradas en el conflicto, a fin de mantener, cuidar y enriquecer la relación, si es parte de las expectativas. Voluntad, palabra clave. Hay que tener voluntad, ¿ya?, para llegar a un acuerdo. Los adolescentes, los niños no van a tener a lo mejor mucha desarrollada la voluntad, pero para eso está usted, para eso está el adulto, para poder escuchar y para poder mediar y para poder ayudar en estos conflictos. Algunas técnicas de resolución de conflictos utilizadas hoy día en nuestras escuelas. Se recomienda a todas las personas interesadas en la resolución pacífica de conflictos adoptar el siguiente estilo para afrontarlo. Estilo cooperativo o de colaboración. Cuando ambas partes en conflicto están dispuestos a transformar la incompatibilidad de intereses en alternativas comunes que satisfagan a ambas partes, es decir, las partes tienen la confianza y el deseo de superar la disputa, ganando ambos en la resolución del conflicto. Ejemplo, disposición de ambas partes cara a cara, dialogar sobre el conflicto y resolución. Las partes voluntariamente buscan ayuda de otra persona a través de la mediación para la resolución del conflicto. En este estilo, todos ganan. Número 1. La negociación. La negociación es una técnica de resolución pacífica de conflictos que se ejecuta a través de dos o más partes involucradas que dialogan cara a cara, analizando la discrepancia y buscando un acuerdo que resulte mutuamente aceptable para alcanzar así una solución a la controversia. Ojo, solo participan las partes involucradas cuando dos o más personas están en situación de conflicto y las partes manifiestan interés y voluntad de resolver sin la ayuda de alguien más. Mediación. La mediación es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una persona o grupo que no es parte del conflicto ayuda a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo y resolución del problema. En el contexto escolar, nos otorga una posibilidad a ser ejecutada por los estudiantes, a modo de mediación entre pares o entre los distintos estamentos, como mediación institucional. Docentes estudiantes, codocentes estudiantes o entre docentes, por ejemplo. Para realizar la mediación escolar, la herramienta principal será el diálogo y la escucha activa, entendiendo que el proceso es una conversación guiada. Para su comprensión se describen los siguientes pasos en el trabajo de resolución del conflicto. 1. Tiene que haber una premediación. Segundo, tiene que haber una presentación de las reglas del juego. Tercero, se debe desarrollar un cuéntame y te escucho. Número 4, aclarar el problema. Número 5, se proponen soluciones. Y número 6, se llega a un acuerdo. La tercera técnica de resolución pacífica de conflictos tiene que ver con el arbitraje pedagógico. En un contexto escolar y respondiendo a su función pedagógica, se habla de arbitraje pedagógico al procedimiento de resolución del conflicto, guiado por un adulto con atribuciones en la institución escolar.
quien, a través de un diálogo franco, respetuoso y seguro, escucha atenta y reflexivamente de la posición e intereses de las partes, antes de determinar una salida justa a la situación planteada. De las tres técnicas, quizás esta es la más usada, pero debemos avanzar en la voluntad y confiar en las capacidades y habilidades de nuestros estudiantes. Y por qué no llegar a desarrollar en nuestras escuelas un sistema de mediación escolar efectivo, ya que tenga como base el diálogo. En síntesis, las técnicas de resolución de conflicto responden al siguiente cuadro de resumen. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad del proceso de negociación? Llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la finalidad del arbitraje pedagógico? Aplicación justa de la norma. ¿Cuál es la finalidad de la mediación entre pares? La búsqueda de soluciones. Intervención de terceros. No hay o no existe. Por ejemplo, en la negociación, la intervención de terceros no hay. En el arbitraje pedagógico, la intervención de terceros, existe alguien con más atribuciones. En cambio, en la mediación entre pares, la intervención, existe un mediador o mediadora para llegar a un acuerdo. ¿Quién resuelve? En la negociación resuelven las partes. En el arbitraje pedagógico resuelve el árbitro pedagógico. En cambio, en la mediación entre pares van a resolver las partes involucradas en el conflicto. Resultado: cuando hay una negociación, acuerdo consensuado, ambos ganan y ambos pierden. En el arbitraje pedagógico, el resultado será un compromiso de las partes y una sanción. En cambio, la mediación entre pares, ¿cuál va a ser el resultado? Un acuerdo consensuado donde ambos ganan. Al terminar esta tercera sesión con Duam Consultores, les queremos entregar hoy día mucho ánimo, trabajo y éxito en esta capacitación y agradecerles de verdad su interés por este tema tan especial, tan delicado y a la vez tan bonito como lo es la convivencia escolar. Nos vemos en el próximo momento.